Pues mi nombre es Natalia y él es mi esposo Juan Pablo. Nuestro bebé tiene ahorita 1 año y medio. Y yo tenía 2 cesáreas previas antes del nacimiento de mi bebé. Mi hija grande tiene 15, la siguiente tiene 8. Entonces, pues sí nos gusta espaciar los embarazos. Y bueno, pues yo realmente, cuando nació mi primera, fue una cesárea porque el doctor dijo y yo dije, bueno, realmente no tenía como mucho... nunca entendí por qué, más que probablemente porque era viernes, estaba lloviendo y dijeron, bueno, de una vez. Yo no puse mayor resistencia, realmente no tenía mucha información en ese entonces. Y bueno, pasa el tiempo y empiezo a formarme como doula. Y en ese camino de formarme como doula empiezo a acompañar mujeres en diferentes contextos de parto y nacimiento, principalmente hospitalario. Y hay tantas cosas que están tan normalizadas, incluso cuando uno tiene la información y uno tiene la teoría, pues ahí es a donde vas, y vas a los partos en hospital y crees como el fin último es tener un parto vaginal. Y no es hasta que yo empiezo a acompañar partos en casa que te hace como un cortocircuito el cerebro de, ok, algo no cuadra con cómo las cosas están pasando en ciertos espacios y cómo pasan en estos otros espacios. Y de hecho, hasta cuando yo empiezo a hacer estos acompañamientos, incluso realmente no habíamos hablado antes de eso de tener más bebés. Pues no era algo que... No era un tema que estaba cerrado, pero en realidad no lo habíamos planeado como algo tan activamente. Esa fue la motivación. Y de hecho, cuando empiezo a ser aprendiz de partera, es que quedo embarazada, ¿verdad? Porque realmente sí es otro mundo completamente aparte, ¿verdad? Con mi segunda cesárea, yo busqué un parto, o sea, yo quería tener un parto vaginal. Fui como con los profesionales que yo creía que iban como a darme eso. Y realmente ahorita que lo veo hacia atrás, digo, o sea, bueno, conecto los puntitos y digo, de plano, o sea, solo no iba a pasar. Pero en ese momento, tal vez desde un lugar como muy ingenuo, pienso yo, como muy... Bueno, como tengo la teoría, entonces esto va a pasar para mí. Y realmente no pasó. Sí tuve un trabajo de parto bastante largo. Las cosas no... Por lo mismo que fue un parto bastante largo, dio tiempo a que pasaran un montón de cosas, porque nos fuimos al hospital. Según yo, porque ya la bebé iba a nacer y que sí, ¿verdad? Faltaba un montón. Y eso como que fue dando pauta para que pasaran otras cosas que yo no quería que pasaran, y finalmente pues dije, ya no más, ya estoy hasta aquí, ya mejor ya terminemos con esto, ¿no? Incluso habiendo nacido la bebé, hubo muchas cosas que no se hicieron como yo quería o como yo hubiese querido, o ahorita yo viendo hacia atrás, en el momento pues yo pensé que todo había sido arcoíris y unicornios. Ahora que lo veo hacia atrás, digo, bueno, realmente no, pues hubo muchas cosas que no sucedieron como tenían que ser o como pudo haber sido. Y quiera que no, también ese miedito de volver a pasar por lo mismo te frena un poco de tomar la decisión de tener más hijos. Para mí al menos sí era como un tema de decir, bueno, no quiero volver a pasar por esto. Y eso me tenía como un poco indecisa con ese tema. Pero luego empiezo a ver todas estas otras situaciones donde incluso pues también a veces hay traslados, también hay partos que de pronto terminan en una cesárea, partos planificados en casa, pero todo el contexto es diferente. La manera de atender, la manera de tomar decisiones, la manera de cómo las cosas se integran es completamente diferente. Y bueno, pues cuando empezamos yo quedé embarazada y me acuerdo una vez que hablando, no habíamos ni hablado del tema, yo asumí que mi esposo ya sabía por default que era lo que yo iba a querer hacer, pero no.
Entonces ahí tuvimos un inicio un poco accidentado con eso, porque sí nos costó llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer una aclaración. Parte creo que el que no haya podido Natalia en el segundo embarazo tener un parto como ella lo planeaba, fue mucho, yo lo veo así, como mucha presión por parte de mi suegra, de la mamá de Natalia. Fue una experiencia, ella estaba muy nerviosa y parte de lo que decía usted, creo que es muy importante el tener esa tranquilidad, esa seguridad y que no hayan agentes externos influyendo, no sé si de forma negativa, pero como que poniendo más presión o más nerviosismo a la situación, ¿verdad? Entonces, exactamente. Ajá, después. En nuestro caso no fue así y esa noche Natalia ya pues estaba con su trabajo avanzado, ya mi suegra se empezó a poner muy nerviosa y creo que se salió de control la situación. Y para el último embarazo yo tenía muy presente esa situación y mi suegra pues seguía estando ahí y seguía existiendo y pensé que iba a ser exactamente lo mismo. Entonces sí. Pensé en algún momento que Natalia pues, viendo la experiencia y conociendo a su mamá iba a volver a hacer exactamente lo mismo y que nos iba a poner un poco de mucho más trabajo el que cuajara todo como teníamos pensado desde un inicio, ¿verdad? Entonces por eso yo asumí que ella que ella iba a ser razonable. Ella iba a ser razonable, ¿verdad? Ya puedes seguir. Puedo seguir, ok. Bueno, pues en parte era ese el tema, ¿verdad? Era en parte esa parte, en parte el tema del seguro y de los... O sea, son como estos detalles, pero para mí realmente no había otra alternativa. O sea, obviamente hay un plan B, con el cual yo también me sentía tranquila. No voy a decir que me encantaba la idea, pero estaba el plan B. Realmente para mí el tema era más como yo quería estar segura de que las cosas, de que íbamos a tomar las decisiones que nos fueran a llevar al mejor resultado posible, que al final era pues estar con el bebé, conocer al bebé, que el bebé naciera en paz, que estuviéramos todos bien. A mí realmente con la recuperación de las cesáreas no me fue mal. El tema para mí no era tanto eso, sino todo lo que hay alrededor de lo que ocurre en una cesárea o de lo trabajoso que puede ser poder obtener ciertas cosas estando en ese espacio, ¿verdad? Y bueno, pues fuimos teniendo las consultas prenatales. Yo era la más feliz viniendo a mis citas. Llegó un punto donde también fue como complejo poder compaginar ciertas cosas en las consultas prenatales y en dado momento las cosas fluyeron y pues empecé a venir también yo por mi cuenta a las consultas prenatales. Tuvimos y entonces, ahí unas discusiones porque yo no entendía el tema de los planes A, B y C. El plan A era en la casa. Si íbamos al hospital y teníamos un seguro, yo no entendía, nosotros, no sé si todos, pero vemos la parte económica, yo no entendía por qué si tenemos un seguro, ella no quería utilizar como plan B, se había que trasladarse al hospital, a un hospital donde no teníamos seguro. Sí, tenemos entonces, un porcentaje. Eso era lo que generaba un poco de discusión. El tema era... El plan A era en la casa, el plan B era en un hospital donde tal vez era más fácil hacer ciertas cosas y el plan C era ir al hospital que uno, y que está más cerca de mi casa, aparte. Si ya me estoy muriendo, pues llévenme ahí. De lo contrario, no me lleven ahí. Realmente para mí nunca fue esa la prioridad, el tema del plan B y plan C, porque yo de verdad puedo decir que no tenía miedo, no tenía, incluso mi plan B, yo le decía a Viana la noche casi que antes que naciera el bebé, no puedo hacer esto, o sea,
me da una pereza hacer plan B y poner como por escrito, no quiero que, quisiera que por favor me dejen a mi bebé, quisiera que por favor no me dejen, quisiera que, ajá, o sea, cuando mi plan de parto, mi plan A era, las toallas están guardadas en el closet, ¿me entendés? Como que eran cosas tan sencillas que yo no sentía que tenía que poner por escrito cosas tan básicas que ya sabía que era, que de hecho las iba a tener, ¿verdad? Y bueno, pues pasó, pasé un embarazo feliz, lindo, la verdad es que a mí me encanta estar embarazada. Me gusta mucho estar embarazada, me siento como tan sana y tan, no sé, me gusta mucho. Y bueno, semana 38, 37 y a Juan Pablo le da COVID, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sí paniqué porque dije, ¿verdad? Todos los planes y qué pasa y si me da COVID y si me voy a, o sea, si ya no puedo tener mi parto en casa y si me tengo que ir al hospital y si tengo que estar aislada y si a Juan Pablo algo le pasa y si, ¿verdad? Como que ahí sí empecé como a pelar cables de los nervios. ¿Estaban vacunados? No, yo no me vacuné. No. Juan Pablo sí, 3 dosis. Y bueno, aislado y aparte mis hijas de vacaciones, o sea, mis hijas entonces, yo dije, bueno, tampoco que vayan al colegio porque capaz si se contagian, entonces estábamos todos en la casa, Juan Pablo aislado y yo haciéndome cargo de muchas cosas más de lo que normalmente me hacía cargo, ¿verdad? Para entonces ya no estaba trabajando, pero igual era mucho y pues ya me sentía cansada y ya todo pesaba más y el estrés era emocional y bueno, otra atención más, ¿verdad? Nos cambiamos de casa 2 meses antes del parto y fue complicado también. A la larga creo que fue una buena decisión, pero también fue trabajo, fue un tema sí. Extra. Pero, sí, o sea, realmente nuestros temas fueron mucho cosas como, ajá, que yo decía, pero ¿con qué necesidad? Pero realmente del embarazo en sí fue bastante bien y eso sí, llegué a semana 39. Pasé semana 39, Juan Pablo todavía estaba en aislamiento. Y fue un miércoles, me acuerdo yo, que ya saliste negativo ya salió negativo de COVID. Fuiste a trabajar ese día. Sí, miércoles, jueves, viernes. Yo ese día fui a almorzar donde mis papás. Y me acuerdo que estábamos almorzando y empecé como con contracciones así esporádicas, pero ya diferentes, ¿verdad? Ya no eran de Braxton Hicks, eran ya me molestaba, o sea, sí tenía que parar a respirar. Y yo dije, bueno, de plano, hoy será el día. ¡Hala! Que si no. Entonces fuimos a cenar ese día todos para celebrar que ya Juan Pablo no tenía COVID y fuimos a comer pizza. Y bueno, también ahí tuve un par de contracciones, pero nada, pues nada del otro mundo. Toda la noche nada. El jueves en la mañana tuve algunas, también leves. Mis hijas, ¿verdad? No estaban yendo al colegio y ese día mi mamá me había invitado a almorzar. Salud. Bueno, para todo esto, sí, ya con mi familia la conversación era muy distinta. Entonces creo que también eso a Juan Pablo lo hizo sentirse mucho más tranquilo. Que también creo que tiene que ver con cómo uno se coloca y cómo uno dice las cosas y cómo uno plantea la información. Porque yo ya sentía que las preguntas también venían con otro tono, o sea, venían como de verdad con curiosidad y mira, ¿y qué crees que hagamos nosotros? ¿Y qué hacemos ese día? ¿Y qué pasa si, verdad? ¿Qué pasa si la clásica, y si hay una emergencia, pues bueno, tal cosa? Aparte creo que ellos también ya sabían que yo ya había visto esto pasar, o sea, no sé, creo que la situación era completamente otra. También eran 8 años más 7 años más de madurez y de otro montón de cosas. Entonces ese día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mejor que se vayan las niñas, porque empezaban contracciones y paraban y yo ya estaba hasta aquí. Y creo que habían sido ya más días de contracciones, como... Sí, habían sido más días. Porque me acuerdo que ese jueves que le dije, ¿sabes qué? Mejor que se vayan contigo a almorzar. Yo me voy a quedar viendo tele, sin ruido, sin hacer nada, solo viendo tele y comiendo y descansando. Y cabal, ellas se fueron y me quedé viendo tele, acostada, descansando.
y empecé a tener más contracciones como desde el mediodía, ya un poquito más fuertes. Entonces Juan Pablo llegó y empezamos a platicar y como a hablar de cosas. Y cuando sentí se me habían ido otra vez, y yo, bueno, no. Y entonces me dijo Juan Pablo, ¿sabes qué? Mejor movamos de una vez la cama y arreglemos todo, porque sí yo ya sentía como, ya me sentía más incómoda, ya estaba como, ¿verdad? Ya me sentía diferente. Y me dijo, movamos la cama para poner la piscina y para que todo esté listo, y terminamos de arreglar todo lo que había que arreglar ahí. Puse las lucecitas y puse todas mis cositas. Entonces quedamos en que iba a seguir a trabajar al día siguiente, y cualquier cosa yo te llamaba, teniendo el parámetro del parto anterior, que había sido ultra largo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, cuando empecé de plano van a faltar 25 horas, ajá, entonces me voy a trabajar y cualquier cosa me llamas. Nos fuimos a acostar, y estando acostados, me recuerdo, bueno, esa noche comimos quesitos y así cositas y vimos tele. Y al día siguiente, en la noche estando dormida, me acuerdo que de repente me despertaba o sea, eran contracciones bien fuertes que me despertaban, pero súper espaciadas, como cada media hora, pero eran súper fuertes. No tenía, o sea, no había roto fuente, evidentemente, no tenía ningún flujo, no tenía tapón. Yo dije, bueno, son cada 20 minutos, media hora, de plano falta un montón. Y así me pasé toda la noche como despertándome con eso. Durante esos últimos días sí hice como mucha actividad. No, sí, traté como de meditar mucho y de hablarle a mi bebé y de hacer como de descansar y de como ya decirle, bueno, ya estoy lista. O sea, me gusta demasiado estar embarazada, pero ya no tan así. Y bueno, pues la cosa es que, y creo que también pasa algo curioso, y es que estamos, pues al menos yo estaba durante un tiempo tan enfocada en el parto, que de repente perdes de vista que al final también lo que estás esperando es a tu hijo, ¿verdad? Entonces como hacer ese shift me ayudó mucho. Y entonces cuando no me podía dormir entre contracciones, escuchaba como unas meditaciones cortitas y respiraba, y bueno, amanece, me despiertan ya como contracciones más incómodas, espaciadísimas también, y me dice Juan Pablo, me voy a ir al bueno, no, y te duele mucho, y ¿cómo estás? Y no sé qué, bla, 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 bla. Yo, bueno, ¿sabes qué? Entonces me dice, me voy a ir al gimnasio, y yo, sí, vete al gimnasio. Entonces te fuiste a las 6, ¿verdad? Sí. Bueno, a todo esto yo estaba acostada, y cuando me levanto y voy al baño a hacer pipí, pero unas contracciones así, una tras otra, y ahí ya empezó a salir el tapón. Entonces yo, bueno, ahora sí de plano ya va esto. Y cuando me dijiste que si te ibas a la oficina, y si te dije, o sea, vas al gimnasio, regresas, pero ya no te vas, pues. ¿Al gimnasio o a la oficina? Ajá, no, ni a la oficina, no. Entonces se fue, y yo me quedé ahí, ¿verdad? Esa hora. Y cabal como a las 6 y piquito le escribí a Viana, y tú le escribiste a Kiara, creo yo, a nuestra dula también. Porque cuando regresé ya estaba Cuando Kiara, Juan Pablo regresó a las 7 y pico, ya estaban de regreso. A todo esto mis hijas se habían quedado a dormir donde mis papás. Está la particularidad que vivimos en el mismo condominio, o sea, de mi puerta yo veo así, ¡hola, mamá! Entonces, mi mamá cuenta que cuando ella se despertó tempranito y no vio el carro, porque el carro estaba parqueado enfrente, y Juan Pablo se había ido al gimnasio, dijo, de plano se fueron al hospital, de plano algo pasado, no sé qué. Me escribe, hola, ¿cómo amaneciste? Yo bien, yo ya sabía de dónde venía la cosa, entonces yo bien, Juan Pablo se fue al gimnasio y estoy bien. No le dije que estaba ya en trabajo de parto, o sea, le dije que tenía como molestias, pero que estaba bien. Juan Pablo se había ido al gimnasio, que las parteras iban a venir dentro de un rato, también porque yo sabía que nada, que sí las iba a ver. Entonces, está bueno, me voy a ir a comprar las cosas para el caldo de gallina, y bueno, todos se fueron, y en ese ratito empezaron las cosas ya súper más rápido, pues más frecuentes.
Y a partir de que ustedes llegaron, ya me acuerdo así como nebuloso, o sea, ahí ya estaba súper activo. Sí. Solo me acuerdo que me ofrecieron hacer un tacto y yo dije que no, que no quería saber. ¿Por qué no? No quería. O sea, porque si me decían, tenés 3. Ajá. Ay, no, 3 no, y con lo que, no, más no. Y yo sentía que ya iba, y no sentí la necesidad de saber en ese momento. Entonces dije que no. Supongo que por cómo me veía y cómo estaba actuando, pues al final inflaron la piscina, llenaron la piscina y yo ya quería entrar. Me metí a la tina. Y eso fue buenísimo, la verdad es que fue delicioso el estar en el agua y eso me calmó el dolor un montón, me relajé. Entré he de haber entrado como a las 8. Sí, por fue ahí, rápido. y el bebé nació, porque me acuerdo que ya estando en el agua ya se preguntaba qué hora es. Son las 9, yo, qué rápido es. Y estuve en el agua, no me acuerdo mucho, me acuerdo igual que no quise hacer ningún tacto en todo el trabajo de parto. Me acuerdo cuando ya empecé a sentir con cada contracción que el bebé se movía adentro, o sea, como esa sensación que va como bajando y que la cabecita baja y baja y baja y yo sentía en los huesos y yo hablaba, decía como, ahorita siento no sé qué, ahorita siento no sé qué. Parte de lo que yo había como puesto en mi plan de parto era que para mí sí era muy importante que nadie me estuviera hablando, ¿verdad? Que nadie me estuviera hablando, ni diciéndome cosas, ni diciéndome qué hacer. Eso a mí me bloquea. Ni en el gimnasio, o sea, se me acerca un tativo allá a decirme, hágalo así, no me gusta. Entonces, la verdad es que había mucho silencio, solo mi música. Preguntaron si quería que Juan Pablo entrara al agua y yo no, pues realmente no era algo que... Igual no me hubiera metido ni de loco. Y yo no quería. No. Bueno, llega un momento donde yo estoy así como ya verán, la pura transición. Y veo que sale Ariel. Si yo no supiera qué es, por supuesto que no, ni lo hubiera pensado, pero veo que sale Ariel y entra así como con una chumpa, así, y dije, ahí viene el tanque de oxígeno, de plano, esto ya va. Entonces, veo que a Viana se le acerca a Juan Pablo a decirle algo y dije, veo que entra la Vale y dije, porque quedamos que mi hija quería entrar cuando ya el bebé ya fuera a nacer. Entonces dije, bueno, ya siento esto acá, en la pelvis, ya sentía como esa presión con cada contracción, ya no me puedo mover. Yo, es que ya no sé qué hacer, y Viana, ¿te puedes mover? No, ya sabía que me ibas a decir eso, no me quiero mover. Así me voy a quedar y me quedé así todo el rato. Entonces, no me quiero mover y bueno, y grité cosas y dije cosas, maldije. Y bueno, pues llega un punto donde empiezo pues realmente es algo como bien fluido, donde no es una cosa como de ahorita estás en esta etapa, sino que es como va pasando, ¿verdad? Y de repente ya empecé a sentir la presión, ya empecé a sentir como ardor, ¿verdad? Y para ese entonces ya estaba ahí mi hija, y para ese entonces yo ya sabía que ella iba, y de repente no me acuerdo cómo fue el flujo de las cosas, pero la cosa es que yo toco y siento el pelito, ¿verdad? Y para mí eso fue... Cuando yo sentí el pelo dije, ya aquí, ya estuvo, ya terminó. Y en el video igual, o sea, en el video se ve cuando digo, es que lo hicimos, ¿verdad? O sea, me había nacido y yo solo sentí el pelo y dije, ya, aquí ya estuvo, ajá. Y esa sensación de la cabecita a la fecha, así como cuando le toco su cabeza y es como tan especial. Y bueno, yo le decía a Juan Pablo, aquí está el pelo y ahí está la cabeza, pero yo creo que tú no me cachabas. No me entendía. Y ahí está la cabeza. Entre lenguas ahí. Y no me entendía. Y obviamente tampoco se miraba desde arriba, pues yo estaba
Así sentada. La cosa es que de repente estaban así filmando y de repente salió y Juan Pablo como que no lo esperaba y entonces Así, no como sé qué, como ajá, y salió, lo agarré y ya y ahí estuvimos en la piscina un rato, hizo la primera toma de leche ahí. Luego salió la placenta. La placenta era algo también para mí muy importante, poder dar, pues que naciera mi placenta sin intervenciones. Y así fue, ¿verdad? Y hay una foto que me encanta, que se ve donde justo yo tengo como agarrado el cordón y está saliendo la placenta, ¿verdad? Y estuvimos un rato ahí, no sé cuánto tiempo habrá sido. Rápido. Y luego me salí con el bebé y me metí a mi cama. Y ahí ya llegó mi otra hija. Ahorita ya le entra así como, mejor hubiera estado, pero Ay, mi gorda. porque yo creo que ella se imaginaba otra cosa. Ella decía que iba a hacer así, como cuervo. Entonces, pero fue como tenía que ser, pienso yo. Bueno, Juan Pablo les avisa a todos. Y entonces mi cuñada le escribe a mi mamá, o la llama, felicidades, y mi mamá, ¿de qué? En el mercado, así comprando la gallina, con Catalina, con mi hija. Ya nació, ya, porque todo el mundo esperaba que iba a ser en la noche, pues, porque no fue rápido, porque fueron varios días, pero ya como la parte más activa fue más corta. Ajá, sí. Pero creo que todos pensábamos que iba a tardar mucho más. Ajá. Y yo estaba tan nervioso que lo sentí tan corto. Fue lindo el poder, la experiencia es increíble, el poder haber podido compartir con nuestras hijas ese momento. Pues una no estaba, pero la grande sí. Y ver todo el proceso, que cuando me decía lo del pelito, yo pensé que tardaba muchísimo, que faltaba mucho más. Y por eso la anécdota o esa molestadera de que fue tan fácil, porque yo pensaba que iba a tardar muchísimo más. Y todo fluyó tan rápido, 10:20. tan bien, que por eso creo que pareciera tan fácil, ¿verdad? Ella tranquila. No, Sí. o sea, empecé con contracciones fuertes a las 5:30. 5:30 que ya estaban más seguidas y que empecé a sacar tapón y eso. Sí. Del Homero. Pero ya venía de días. Sí. Ajá. Y la diferencia que mi suegra y las familias, Ajá. No, creo y no- que ya y no se- ya habían entendido que eso era lo que queríamos y nos apoyaron muchísimo y eso nos dio aún más tranquilidad y estábamos seguros de que estábamos en las mejores manos, que había plan para cualquier emergencia y que no había por qué no cambiar el plan o no salir a como que queríamos que saliera. Sí, y sobre todo sabiendo que la probabilidad de una emergencia es mínima, ¿verdad? O sea que en todo caso, si tenía que ser un traslado, pues iba a ser un traslado, pero que realmente una urgencia es muy, muy poco probable. Y de hecho, pues ahorita cuando hablo con mi familia, pues con mis papás sobre todo, y mi mamá me ha dicho, o sea, es tal vez el nacimiento de mis nietos donde menos estresada he estado de todos, pues, porque me decía, si yo sabía que si estabas ahí y el bebé nació ahí es porque todo estaba bien, pues no había como... Ajá. Sí. Al final Mientras que salió igual todo mis bien. sobrinos que nacieron en un hospital, pues también fueron situaciones más complicadas, no, ¿verdad? Como que una cosa lleva a la otra. Pero eso fue nuestra historia. Es una experiencia increíble, de verdad. Pensé y siempre imaginé algo distinto, que iba a ser más complicado, más como sufrido. O sea, poniéndome en sus zapatos, pero también desde nuestra perspectiva. Y fue increíble, la verdad que una de las mejores experiencias y de las mejores decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Para la familia, para mis hijas, porque después estuvieron con el bebé cargado, incluso
todos reunidos cuando le cortamos el cordón umbilical y re bien, la verdad que Llegaron rápido a la casa. Todo el sí, mundo. sí. No, bueno, reunidos estuvimos Ya los con con los 5. No, la Vale se había ido. La Vale, después de que nació, como que sí estaba medio nerviosa y se fue con una su amiga, se la llevaron a almorzar y así. Y Catalina ya se quedó y mi mamá también estuvo para cuando le cortamos el cordón y le pusieron el pañalito con Catalina y eso. Creo que a nosotros los hombres nos cuesta mucho más procesar el que vaya a ser de esa forma, pero y a mí me costó creo que un poco entrar en esa dinámica, pero después de tantas charlas y haber pues repasado, estudiado un poco cómo es el tema, creo que es la mejor decisión. Y sí, como transmitirles que estén tranquilos, que no tiene por qué salir nada más, ¿verdad? No, tal vez haber sido un poco menos testarudo porque estaba un poco nervioso al principio. Era de la idea que el hospital te transmite más seguridad y es totalmente lo contrario. Entonces tal vez fui un poco contra la corriente. Me hubiera gustado como que entrar en la dinámica mucho más rápido, porque de verdad todo fluye como tiene que fluir y entiendo, también viví todo el tema de Catalina en el hospital y es complicado. Entonces tal vez eso haría distinto, pero en la toma de decisiones al contrario, ¿verdad? Sí, eso fue clave para mí para mí era estar sola. Eso necesitaba yo desde antes. Lo que pasa es que no lo había podido tener, ¿verdad? Por lo que había estado pasando en la casa, pero poder estar sola, poder descansar, poder comer, desconectar, ¿verdad? Como ver una mula en la tele, así como que no necesite pensar demasiado, bañar, pues poderse dar un baño caliente, comer otra vez, escuchar música. Realmente me frustraba el hecho de saber que era normal, pero que no podía hacer mucho. Porque tenía como, por un lado tenía el miedito que si le decía a mi mamá, mira, llévatelas porque siento que ella, no quería como generar esa expectativa, porque obviamente, y pasa mucho cuando son situaciones así, suele haber mucha gente pendiente, ¿verdad? Porque no era solo mi mamá, obviamente, también era la familia Juan Pablo, también era mi abuela, también eran mis hermanos, o sea, todo el mundo estaba como muy pendiente de eso. Entonces yo no quería generar más expectativa, pero realmente lo único que me sirvió para poderlo llevar y para decir, bueno, va a ser como tenga que ser, fue pedir lo que necesitaba, pues, y era estar sola. Eso era como, a mí me gusta mucho estar sola y me estoy acostumbrada a eso, porque así es mi día a día. Y en ese preciso tiempo estábamos todos ahí metidos y mis hijas no estaban yendo al colegio y había como mentalmente mucho más que gestionar y necesitaba desconectar de eso, poderme relajar, nada más, no tener que estar como atendiendo a nadie. Y eso. Y realmente saber que es normal, o sea, estar consciente de que es algo que pasa. O sea, puedes arrancar en la noche y en el día se paran. Puedes volver a arrancar en la tarde o en la noche o en ciertos momentos del día y después paran. Y pues ser paciente. Y, bueno, también caminar, ¿verdad? Como el cuerpo le va pidiendo a uno qué hacer porque ya no estás como cómoda de ninguna forma, ¿verdad? Me dio mucha tranquilidad porque sí le dije a mi mamá, porfa, que se vayan contigo porque ya necesito que esto arranque y así no va a arrancar. Dije, bueno, que me vaya bien con eso. Y después en la noche me dijo, mira, no te falta nada, ya tienen de la comida, ya hicieron la cama para las parteras y ya. Entonces yo dije, bueno, estamos en la misma sintonía, ya.
Había una cama hecha. Nunca la vieron. Estaba en el plan de parto. Teníamos la camita de Catalina que se le baja el colchón. Ajá. Ya estaba todo listo. Sí. Gracias por escuchar.